Saludos cordiales, estimados alumnos. De esta manera estamos comenzando una clase más de la asignatura oratoria de la carrera de filosofía. En esta clase vamos a dar inicio a una clase más sobre la unidad 4, donde habla sobre los recursos expresivos, que es el estilo. Y aquí vamos a ir hablando sobre cada uno de ellos, sobre cada uno de estos recursos que tienen que ver con el estilo. Entonces el estilo se utiliza en el proceso de comunicación de un individuo con grandes grupos. Los recursos expresivos no verbales o extralingüísticos son aquellos que imprimen vida y colorido emocional a lo que se dice. Entonces no es suficiente con tener buenas ideas y haber preparado bien el tema. Esto no impide que llegue un momento de la conferencia en el que el público se desconecta o se descuelga. Si esto ocurre, casi todo lo que se dice no sirve para nada, a no ser para hacer sufrir a un grupo de personas destinadas a aguantar a un conferenciante. Entonces el estilo, o mejor dicho, las cualidades del estilo oral, hay que recordar una verdad a menudo olvidada. Existe un lenguaje hablado diferente del lenguaje escrito. No se habla como se escribe. La palabra hablada está por naturaleza sujeta a condiciones distintas de la palabra escrita. Mientras el lenguaje escrito se dirige a los ojos, el lenguaje hablado lo hace a los oídos. El lenguaje oral permite y necesita repeticiones, suspensos, interrogaciones, exclamaciones y toda una serie de procedimientos que son bastante desaconsejables en la composición escrita. Si hablamos de estilo, hemos de recordar que este no es algo accesorio, sino es expresión de uno mismo. Es la manera personal de cada uno, que cada uno tiene de expresar lo que quiere comunicar, y podría compararse al sistema de huellas digitales. Cada cual tiene las propias. Entonces vamos a ir viendo cada uno de estos estilos y vamos a definir y recomendar algunas formas de lo que representa cada estilo. En este caso tenemos el estilo claro. Entonces es la primera cualidad en donde tenemos que vocalizar para expresarnos con nitidez. Hablar con simplicidad, rehuyendo de las palabras rebuscadas. Evitar las expresiones técnicas o una jerga especializada. Hacer resaltar la articulación del pensamiento. Las transiciones deben ser vigorosas para que el auditorio sepa cuándo se pasa de un tema hacia otro. Utilizar ejemplos y casos concretos. La repetición pura y simple puede engendrar aburrimiento y fastidiar a la gente. Entonces, todas estas recomendaciones tienen que ver con el estilo claro. Tenemos también el estilo fuerte. El estilo fuerte no significa que yo tenga que hablar fuerte, sino se refiere más bien a evitar un lenguaje aséptico, incoloro, lánguido o neutro. Esto quiere decir sin fuerza. Escoger palabras dotadas de fuerza que despierten el interés o que muevan a la acción. Rechazar el uso de frases hechas y las metáforas triviales. No usar frases largas, se pierde fuerza. La estructura sintáctica debe ser sencilla, expresarse con términos pictóricos, porque la expresión auditiva se añade una impresión visual. Entonces la impresión auditiva siempre va acompañada de una impresión visual. También tenemos el estilo variado.
Vamos a ver también cuáles son las recomendaciones con respecto al estilo variado. Aquí nos dice que hay que variar la entonación y la intensidad de la voz, liberarse de las manías, de los vicios de dicción, expresiones como por ejemplo se entiende, entonces, me explico, yo diría, en suma, bueno, ¿verdad? ¿No? Pues todo eso son entonces vicios de dicción. No utilizar palabras suplentes o tapa agujero. Una de las más empleadas es esa cosa, ese coso, la cosa, entonces eso hay que evitar. Es útil relatar algunas anécdotas o historias, esto ameniza la comunicación. En este caso, de repente siempre uno tiene que tener en mente alguna experiencia que tiene que ver con el tema, algún relato, alguna anécdota que uno haya vivido, pero eso tiene que ser personal. También hay que saber bromear, pero sin ser grosero y vulgar. Por otro lado tenemos el estilo ritmado. Esto quiere decir que hay que saber respirar para no cortar el ritmo de las palabras y de las ideas. No hablar con frases muy breves, con ritmo entrecortado. Tampoco hablar con frases muy largas. Cuidar la puntuación mediante pausas adecuadas. Evitar las pausas vocalizadas como i, Entonces, todo esto hay que evitar para tener un estilo bien ritmado. También el orador debe tener la capacidad de adaptar el estilo. Es obvio que el estilo será diferente si se trata de una oración fúnebre o de un brindis, si se trata de un cumpleaños, si se habla de un héroe muerto o de un vencedor deportivo. Dentro del desarrollo del tema, hay que ir adaptándose a lo que se va diciendo. Entonces el orador tiene que tener esa capacidad de adaptar. No se habla a un conjunto impersonal, sino a un conjunto concreto de personas. Entonces siempre hay que ir diciendo ustedes o nosotros como haciéndose parte del auditorio. Y es necesario también preparar cada discurso en función del público concreto al que habrá de dirigirse. Entonces uno tiene que conocer un poquito también a quién se va a dirigir en un discurso. Y por último tenemos el estilo directo. Aquí hay que hacer un llamamiento personal acerca de una experiencia común. En determinados momentos hay que hacer preguntas y contestando a sí mismo. El orador puede ir realizando preguntas sobre el tema, pero no puede estar esperando que el auditorio responda, sino más bien el orador debe responderse a sí mismo otra vez. Entonces, también prever objeciones, exponerlas y refutarlas por adelantado. Uno ya se imagina cuáles serían esas objeciones de acuerdo al tema que va exponiendo. Entonces, ya exponer de antemano y responder, exponerla y responder o refutarlas por adelantado. Apelar a los buenos sentimientos de la gente, a su generosidad, a su solidaridad e insistir en la responsabilidad del público. Esto quiere decir que hay que responsabilizar también al público, hacerle parte del discurso que uno está realizando. Bien, entonces vimos de manera detalladamente cada uno de los estilos que tienen que ver con los recursos expresivos. Entonces, cuando hablamos del estilo, nos referimos a las cualidades del estilo oral. Esto tiene que ver con el estilo oral. En este caso, como hemos visto, existe un lenguaje hablado, diferente del lenguaje escrito. El lenguaje oral nos permite una comunicación con los demás y exige una serie de procedimientos muy importantes y necesarios.
Recordemos que el estilo es la expresión de uno mismo, es la manera personal que cada uno tiene de expresar lo que quiere comunicar y consecuentemente cada uno debe hablar conforme con su estilo personal. Estimados alumnos, entonces esto ha sido nuestra clase de hoy y nos reencontramos en la próxima clase.